mi nombre es Rosalba Daza, estudiante de Psicología de la Universidad Médico de Dios, quinto semestre. Para iniciar la materia, comenzaremos con el contexto histórico-social. La Segunda Guerra Mundial es considerada la influencia más poderosa en el desarrollo de la psicología social debido a las consecuencias sociales, económicas y políticas que las personas tuvieron que enfrentar, incluyendo a los soldados combatientes. Por otro lado, tenemos también a algunos de los precursores que dieron inicio al estudio de la psicología social. A partir de este inicio hubo un fenómeno también que influenció bastante, que fue el antisemitismo y antiintelectualismo de Hitler, lo cual tuvo como consecuencia una emigración de todos los psicólogos y todas las personas que estudiaban la sociología o los fenómenos sociales en esa época. Dentro de los más influyentes tenemos a William McDougall con su obra o la introducción a la psicología social, a Edward Ross, también influenciado con su obra, la psicología social, y tenemos a Floyd Allport y a Gordon Allport. El señor Allport fue quien realmente influenció más en este aspecto y dio una definición que ha sido utilizada desde entonces hasta nuestros días por diferentes personas que estudian las ciencias sociales y la psicología social. A partir de esta definición podemos ver algunos de los objetivos, porque no podemos decirlo de forma general porque en realidad son muy amplios debido a la misma dinámica social. Dentro de los objetivos que tiene la psicología social está el estudio de la influencia de las relaciones de las personas con su entorno, los procesos psicológicos de las personas de forma individual, como son el pensamiento, los sentimientos, las conductas, los cuales no tienen, digamos, un vacío social, sino que está inmerso dentro de los procesos de las personas. También es importante ver la teoría social como tal, que es lo que, digamos, estudia, o los elementos que toma. Dentro de la teoría social se tiene que la sociedad está formada por personas, que los individuos existen dentro de la red social y la sociedad comprende múltiples individuos. Cada individuo está inmerso en una sociedad. Es importante también hacer una diferenciación en lo que es la psicología social y lo que es la sociología. La psicología social como tal estudia lo que es la interacción del individuo, su contexto social, su ideología y sus relaciones afectivas. Y en la parte de la sociología estudia como tal los grupos que conforman estas personas, sus subgrupos, las actividades de los seres humanos dentro del contexto, desde lo histórico y lo cultural. Buenos días, mi nombre es Yamil Espina y hoy en el día de hoy vamos a hablar sobre la socialización de definición. Es un proceso de adaptarse o formarse para un medio social específico. En este proceso la cultura nos trabaja en abstracto, sino más bien a través de sus agentes, llegando el individuo a ser un miembro de la sociedad. En socialización, ahí ya vamos a hablar de socialización primaria y secundaria. La primaria se da en el núcleo familiar, persona, familia y sociedad. Es una institución social básica, nos enseña pautas culturales, forma de relacionarnos y conductas consideradas buenas, sellos de creencias y costumbres y tradiciones. En la socialización secundaria, los procesos permanecen de aprendizaje de pautas de reglas de convivencia, instituciones educativas, instituciones recreativas, religiosas, instituciones laborales, grupos de amigos y medios de comunicación masivos. Bueno, en la socialización actual hay dos definiciones muy importantes. Estas dos definiciones están separadas por 40 años de tiempo.
Uno de nuestros autores, el Gordon Alford, en 1994 afirmó que los psicólogos sociales consideran sus disciplinas como un intento de comprender y explicar cómo el pensamiento y sentimiento de conducta de los individuos son influenciadas por la presencia actual, imaginada o implícita de otros seres humanos. La segunda edición de este mismo autor afirma que la psicología social es una disciplina en la cual las personas intentan comprender y explicar y predecir cómo los pensamientos y los sentimientos influyen en las acciones percibidas de otros individuos. Aquí nosotros encontramos en la importancia de la familia, la expectativa de la familia, el cuidado infantil, la solidaridad integracional, igualdad de oportunidades para las familias vulnerables, conciliación, trabajo, familia y formas para las familias. En uno de los segundos, en la segunda edición, este mismo autor en 1994, Barton y Brigne, los psicólogos sociales, dicen que es comprender cómo el individuo se comporta, piensa y siente como lo hace en situaciones que involucran a otras personas. Esta definición es como el campo científico que busca comprender la naturaleza y las causas conductuales del pensamiento de los individuos en situaciones sociales y se centra en la comprensión de cómo pensamos acerca y de cómo interactuamos con otros individuos. El día de hoy les hablaré acerca de la relación individuo, grupo y sociedad. En un principio Edward Ross nos habló y definió la psicología social como una especialidad centrada en el estudio de los contactos mentales. Él mismo en 1908 definió y dividió la psicología en dos: en la ascendencia social, que se ve influenciada de la sociedad sobre las personas, y la ascendencia individual, que es el papel del liderazgo y la invención. La relación que existe entre el individuo y la sociedad es un complemento, por lo cual no puede excluirse. Existe una interrelación entre estas dos estructuras. Comte, Marx y Durkheim sostienen que el medio se impone al individuo, y Weber, por el contrario, opina que el individuo es el que ejerce sobre el medio. Esta relación adopta diferentes formas, como son las sanciones por infracción a las leyes, la influencia social, las restricciones y las creencias y normas. No podemos dejar de lado hablar acerca del individuo, ya que la personalidad es la naturaleza psicológica individual y esta identidad nos define como individuos y lo reflejamos en nuestras conductas y actitudes. Desde niños se aprende a ver el mundo como lo ven los demás, y esto varía según el tipo de sociedad, como por ejemplo el idioma, que esto nos condiciona la manera de entender la realidad. La personalidad es una manera de identidad y esto nos define como individuos. Y esto se ve reflejado en nuestra conducta y nuestras actitudes a lo largo de nuestra vida y nuestras relaciones sociales. Buenas tardes, mi nombre es Marisol y vamos a hablar acerca de los procesos de la psicología social. Dice que se distinguen 4 procesos psicosociales. En el primero tenemos los procesos de naturaleza individual. Dicen que estos tienen lugar dentro del individuo, pero siempre tienen un referente social. El proceso individual por excelencia es el yo o self. Este es de carácter complejo. Dice que existen algunos tipos como son la percepción y la cognición social. Tenemos que cómo la gente se crea una impresión de nosotros cuando los vemos por primera vez, y también las estrategias que utilizamos para entender y darle sentido al medio social. También tenemos las actitudes y la identidad. Como segundo tenemos los procesos de naturaleza interpersonal. Dice que las personas tenemos la necesidad de pertenecer, de establecer con otras personas vínculos positivos, estrechos y duraderos. Citamos a Baumter y Learly 1995. Como tercero
Tenemos los procesos de naturaleza grupal. Dice que suele presentar una estructura muy organizada y definida. Aquí se da lo que es el juego de roles. La conducta se modifica al pasar a formar parte de un grupo de estos y también se actúa en su nombre. Hay un motivo de pertenencia. Como cuarto proceso tenemos el de naturaleza societal. En este dice que representa la presencia implícita de otros. Por ejemplo, las estructuras sociales de estatus y poder, las instituciones, los rituales, las tradiciones y las costumbres culturales. Dice que las normas culturales ejercen un profundo impacto sobre los aspectos más íntimos de las personas. Por ejemplo, tenemos que los japoneses, la felicidad para ellos puede surgir de una relación social positiva, sentirse apreciados y aceptados, mientras que en Estados Unidos se da por medio del sentimiento de eficiencia y competencia. Entonces, es así como los conflictos surgen en Japón entre grupos y en Estados Unidos entre individuos. Y como último tenemos la combinación de procesos de distinta naturaleza. En estos se entremezclan los anteriores y surgen algunos efectos. Por ejemplo, tenemos el efecto de disconformidad de individuo-grupo. En este nos habla sobre los experimentos de Insu, quien observó que una persona cuando actúa en representación de un grupo es más competitiva, ya que busca defender el interés grupal y también siente que su conducta es apoyada y respaldada, a diferencia de cuando actúa por su propia cuenta y de una forma individual, que se muestra más cooperativo. También tenemos el efecto de las campañas políticas, que es cuando la conducta del voto es el producto final de múltiples factores, como por ejemplo la identificación de la figura del candidato, la cercanía ideológica, la situación económica tanto del individuo como pues en su contexto social y la personalidad del votante. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Velanda y hoy les voy a hablar sobre los métodos que utilizamos en la psicología social. Como primer tema vamos a hablar sobre el método de experimentar, caracterizado fundamentalmente por la creación de una situación artificial totalmente controlada. Detectar relaciones casuales a través de esta manipulación. La variable que se manipula o cambia es un aspecto de esta situación, es la variable independiente. Y la variable dependiente será el efecto que causa este cambio. Luego seguimos con el método correlacional. En este método se utiliza generalmente cuando las variables no son manipulables, es decir, nivel socioeconómico, sexo y edad. La correlación entre dos variables se obtiene a través del coeficiente de correlación de Pearson. Luego seguimos con la observación. En este se puede decir que es la técnica de recogida de datos en psicología y quiere someter una serie de controles y exigencias. Una habilidad que todas las personas ejercitamos cotidianamente. En este sentido, será muy útil para investigar. En unos casos lleva una observación sin idea preconcebida, la observación pasiva, y en otros se pretende comprobar una hipótesis que es la observación activa. Luego seguimos con el método científico. En este método consiste en la observación y la experimentación, las cuales se complementan y gracias a ellas se han logrado grandes avances ayudando a determinar el qué ocurre y el por qué ocurren las cosas. Por último tenemos el diseño de la investigación. En estas es cuando se define el tipo de estudio, las hipótesis, las variables y se define cómo se van a contestar las diferentes preguntas del estudio. Utilizamos observación no participante o pasiva, observación participante o activa y los grupos focales. También encontramos la encuesta, ya que permitirá realizar un análisis cuantitativo, un estudio de caso que se lleva a cabo fuera de un laboratorio observando un entorno natural. La entrevista, donde se busca realizar una exploración que permitirá obtener información. Las escalas de actitudes, que son instrumentos para la medición, donde permite dar valores y representarlos por un puntaje. Y por último, las técnicas de contenido.
que permiten analizar los procesos de comunicación como lo son los libros, la televisión, los videos y entre otros.